¿Qué harías si el hombre más buscado de todo el territorio, un guerrero apache con precio de muerte de $500, se desplomara sangrando en tu puerta durante una tormenta infernal? Para Clara Boone, una viuda pobre en los márgenes desolados del desierto de Arizona, esa pregunta se volvió aterradora y real. Todo en su interior le gritaba que lo dejara morir, que el viento del desierto se lo llevara. Pero hubo algo más. Quizá piedad, quizá rebeldía, o tal vez era esa soledad tan profunda que había echado raíces en su pecho, y por eso lo arrastró hacia adentro. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Fue un acto de misericordia silenciosa, escondido en una cabaña solitaria, contra un mundo que lo quería muerto. Nunca imaginó que esa decisión encendería el polvo del desierto, trayendo guerreros hasta su puerta. No por venganza, sino por una novia. Aquella noche de 1878, el viento era una bestia furiosa, arañando las paredes de barro y madera de la cabaña que Clara Boone llamaba hogar. No era más que un refugio endeble, encaramado en el filo cruel del territorio de Arizona, donde el sol quemaba la esperanza y las noches susurraban con voces de coyotes y fantasmas. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Amos Boone, dejándola sola con 20 acres de tierra pedregosa, una mula terca llamada Dusty, y una soledad tan densa que a veces dolía al respirar. La tormenta se había gestado todo el día, y el cielo había tomado el color morado de un hematoma viejo. Ahora, la lluvia caía en cortinas ciegas, convirtiendo su pequeño terreno en un mar de lodo. Adentro, Clara cosía un saco de arpillera junto al fuego débil, y las sombras del candil hacían ver su rostro más cansado de lo que sus 28 años deberían mostrar. La frontera no perdonaba, robaba juventud y dejaba una dureza quebradiza en su lugar. Un golpe violento contra la puerta la hizo dar un salto, pinchándose el dedo. No fue un llamado de viajero. Fue el cuerpo muerto de alguien que se estrellaba con la madera. El miedo le atravesó el pecho como una daga de hielo. Su primer pensamiento fue para los carteles que había visto clavados en la oficina de The Copper Creek Law allá en Redemption Gulch. El rostro en el cartel era el de un apache de expresión dura, cabello largo como la noche, ojos encendidos con un fuego que parecía salirse de la tinta. Kyle Red Hawk, lo llamaban. Caudillo de los rebeldes Chiricahua, el mismo que había dirigido el asalto al campamento minero de Silver Creek, dejando 3 muertos y una oficina de ensayos reducida a cenizas. Se ofrecían $500 por él, vivo o muerto. Una fortuna. Lo suficiente para irse lejos. Tal vez volver al este, lejos de esta tierra maldita. Su mano buscó el viejo rifle Winchester, apoyado contra la pared. La culata tenía el desgaste de las manos de Amos, y ahora las suyas, con el corazón golpeando como tambor. Se acercó a la puerta y apoyó la oreja contra la madera áspera. Solo se oía el rugido del viento y la lluvia martillando. Destrabó la tranca. Con los nudillos blancos del miedo, abrió la puerta lentamente. Tendido en el porche, medio sumergido en un charco de barro, estaba él. Lo reconoció incluso con la penumbra. Las polainas de gamuza, el brazalete con cuentas apenas visible bajo una manga rota, las facciones duras como esculpidas en piedra. Era Kyle Red Hawk, el demonio del cartel. Su rostro era pálido bajo la piel curtida por el sol, y una mancha oscura se expandía por su costado. Tenía un agujero feo en la túnica, y su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba muriendo. Cada instinto, cada enseñanza nacida del miedo, le rogaba cerrar la puerta, dejar que la tormenta terminara lo que una bala había comenzado. Ayudarlo era invitar a la horca. El propio Silas Granger, con su mirada de granito allá en Redemption Gulch, no tendría piedad. Colgaría a Clara en la misma soga que al apache. Ella se quedó ahí, bajo la lluvia, con el vestido empapado y el pelo pegado al rostro. Observó su mano abierta sobre las tablas húmedas. Era una mano fuerte, encallecida,
pero seguía siendo una mano humana. Miró su rostro, endurecido por el dolor. Ya no era el monstruo del cartel. Era solo un hombre, roto y sangrando, abandonado ante su puerta. Y entonces, la soledad pesó más que el miedo. ¿Qué tenía para perder? ¿Esta tierra árida? ¿El desprecio silencioso de una comunidad que ya la había sentenciado al olvido? Con un gruñido nacido de la desesperación, Clara se agachó. Le pasó los brazos bajo las axilas, la espalda gritando de esfuerzo. Era más pesado de lo que parecía, un peso muerto de hueso y músculo. Lo arrastró, pulgada a pulgada, hasta dentro de la cabaña. El barro y la sangre dejaron un rastro oscuro en las tablas del suelo. Cerró el cerrojo. Afuera quedaron la tormenta y el mundo. La cabaña, su refugio de silencios, de pronto se sintió pequeña y peligrosa. Estaba sola con el hombre más buscado del territorio. Jadeando, con el olor a salvia mojada y sangre llenándole las narices, murmuró al vacío rugiente: «Señor, ¿qué he hecho?». Las siguientes 24 horas fueron una mezcla de terror y determinación. Clara logró levantar a Kyle sobre su propio catre, quitándole la ropa empapada y cubierta de sangre. La herida era peor de lo que imaginaba. Un desgarro profundo, infectado, con fiebre que ya comenzaba a arder en su piel. Él gemía, un sonido tan crudo que le apretaba el alma. A la luz temblorosa de una vela de cebo, Clara limpió la herida con el único whisky que tenía, el que guardaba para mordeduras de serpiente. Él se estremeció violentamente. Sus ojos se abrieron por un segundo, oscuros como la noche, llenos de dolor y desconfianza. Y luego volvieron a cerrarse. Ella preparó un emplasto con milenrama y hojas machacadas, como su abuela le había enseñado en Ohio. Lo vendó con tiras de una camisa vieja de Amos. Todo el tiempo esperaba que él despertara y se lanzara sobre ella. Pero el apache seguía atrapado en la fiebre, y el secreto de su presencia comenzó a latir, como un corazón oculto dentro de la cabaña. Lo vendó con tiras arrancadas de una de las viejas camisas de Amos Boone, mientras esperaba, en el fondo, que en cualquier momento él despertara con furia y se defendiera. Pero el apache seguía atrapado en las garras de la fiebre. El secreto de su presencia era como un animal vivo, respirando en cada rincón de la cabaña. Las tablas del suelo crujían más fuerte, las sombras se hacían más profundas. Cada ráfaga de viento le sonaba como cascos de caballos. No podía comer, dormir, imposible. Se quedaba sentada en su vieja mecedora, con el rifle Winchester sobre las piernas, mirando el subir y bajar del pecho de Kyle Redhawk, escuchando su respiración áspera y esperando. Al tercer día, la fiebre cedió. Se despertó de un sueño inquieto y lo encontró mirándola. Sus ojos, ya despejados, eran ahora tan agudos e inteligentes que le erizaron la piel. No había gratitud en su mirada, solo una evaluación fría, dura, como un lobo acorralado juzgando si debía atacar o huir. No dijo palabra, tampoco ella. El silencio se hizo espeso, cargado de preguntas no dichas, y la historia ensangrentada entre sus dos pueblos. Con cuidado, sirvió un poco del caldo delgado que hervía al fuego, y lo sostuvo frente a él. Él miró la cuchara, luego su rostro, con la mandíbula apretada. «Es solo caldo de conejo», dijo ella con voz ronca. «Necesitas comer». Él no se movió. La estaba poniendo a prueba, se dio cuenta. Esperaba ver miedo en ella, una rendija de debilidad. Pero Clara sostuvo la cuchara firme, sin apartar la vista. Al fin, con un leve y casi imperceptible gesto de cabeza, abrió los labios. Ella lo alimentó despacio. El acto fue tan íntimo como peligroso. Esa misma tarde, oyó el sonido que más temía: un caballo acercándose. El pánico le mordió el estómago. Miró desesperada a su alrededor. No había dónde esconderlo. Tomó una manta y la lanzó sobre el cuerpo inmóvil de Kyle en el catre, susurrando con urgencia:
No te muevas. Ni un sonido. Se alisó el delantal, tragó saliva y abrió la puerta a la luz enceguecedora. Era Silas Granger. Montado sobre su yegua Bayo, su silueta casi tapaba el sol. A su lado, el joven ayudante Eli Boone, con ojos tan atentos como inexpertos. «Buenas tardes, señora Boone», saludó el sheriff con voz grave. No desmontó. Sus ojos pequeños y astutos se clavaron en el interior oscuro de la cabaña. La tormenta la trató bien, ¿verdad? «Fue dura, sheriff», respondió Clara sintiendo el corazón golpearle la garganta. Voló unas tejas, pero el techo aguantó. «Me alegra», respondió Granger, aunque su mirada no mostraba ningún interés por su techo. «Estamos patrullando. Ese demonio apache, Kyle Red Hawk, y su banda atacaron una carreta en el cruce de San Pedro hace 2 días. Mataron al conductor. Los seguimos hasta que la tormenta borró el rastro. Escupió una línea de tabaco cerca del escalón. Uno de ellos iba herido. Dejó un rastro de sangre que hasta un ciego podría seguir. ¿No ha visto nada raro por aquí? ¿Un caballo suelto? ¿Un hombre a pie?» La sangre se le heló. Pensó en las manchas en las tablas del piso, ahora cubiertas apresuradamente con una alfombra. Tomó aire y dijo: «No, sheriff, nada. Solo viento y lluvia por estos lados. No he visto a nadie desde que fui al pueblo la semana pasada». Eli Boone se movió en la silla. «Señor, podría echar un vistazo al galpón». «No hace falta molestarse, joven», saltó Clara, demasiado rápido. «Solo está Dusty, y está más arisca que un tejón acorralado». La mirada de Silas se quedó en su rostro un largo segundo. Clara supo que él lo notó. Vio el temor detrás de sus ojos, la tensión en sus hombros. Aquel hombre sabía leer a la gente, y ella era un libro abierto de pánico. «Bueno», dijo al fin, lento. «Tenga ese rifle a mano, señora Boone. Si ve algo, prenda una fogata. Ese asesino vale $500. Una mujer como usted podría hacer mucho con ese dinero». Se quitó el sombrero en un gesto sin calidez alguna y giró su caballo. Partieron al galope, dejando una nube de polvo y silencio. Clara quedó inmóvil en el umbral, los nudillos blancos contra los labios. No se movió hasta que los vio desaparecer en la reverberación del calor. Entró tambaleándose. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, temblando. Desde el catre, la manta se movió. Kyle se la había quitado del rostro. Había escuchado todo. La observaba con una expresión imposible de leer. Y por primera vez, Clara vio otra cosa además de desconfianza en sus ojos. Una chispa tenue, pero real, de respeto. Un reconocimiento silencioso del riesgo inmenso que ella había asumido por él. La visita del sheriff lo cambió todo. El secreto ya no era solo un peso. Ahora era una soga sobre el cuello de Clara. Su tierra estaba marcada. Su palabra, bajo sospecha. Sabía que Granger volvería. Y en los días siguientes, se impuso una rutina silenciosa y extraña entre ellos dos. Kyle Red Hawk se estaba recuperando. La fiebre había cedido, dejando en su lugar una energía lenta pero creciente. Se mostraba paciente, callado, y con una serenidad impenetrable. Observaba cada movimiento de Clara Boone mientras cocinaba, barría o se agachaba a cuidar su pequeño huerto. La vio remendar el mismo vestido por tercera vez, contar la harina con una precisión que dolía, y llevar la preocupación escrita en la frente como si fuera parte de su piel. Empezó a moverse por la cabaña con pasos tan silenciosos que parecían no pertenecer a un cuerpo tan grande. Una mañana, Clara lo encontró sentado en su mesa pequeña, concentrado en rehacer la pluma de una flecha que había estado escondida bajo el catre. Utilizaba una lasca de pedernal para moldear con precisión la pluma. Sus manos se movían con una gracia austera que hipnotizaba. El silencio entre ellos comenzó a romperse, no con palabras, sino con pequeños actos. Cuando lo vio afilar el hacha sin que nadie lo pidiera, después de que ella hubiera peleado con los troncos durante horas, supo que algo estaba cambiando. Él no dijo nada.
Simplemente la tomó. Se sentó en una piedra afuera y durante 1 hora afiló la hoja contra una piedra de río hasta dejarla como navaja. Cuando se la devolvió, sus dedos rozaron los de ella. Fue un contacto breve, pero chispeante, que la estremeció sin que el miedo tuviera nada que ver. Otro día, cuando el barril de agua ya estaba casi vacío, Clara se preparaba para la caminata hasta el arroyo, a media milla de distancia como hacía cada semana. Tomó los baldes, pero Kyle se levantó y se los quitó suavemente. «Yo iré», dijo con voz grave, gastada por el silencio. Era la primera vez que le hablaba con más de una palabra. Clara abrió los ojos, asustada. «No puedes», susurró. «Podrían estar vigilando». «Los vigilantes duermen al sol del mediodía», contestó, mirando el horizonte desde la ventana estrecha. «Buscan a un hombre que corre, no a uno que camina». Y antes de que ella pudiera detenerlo, él ya había salido. No tardó ni 1 hora. Regresó con los cubos llenos, sin derramar una gota. Se movía como un espectro, por un paisaje que para ella era solo amenaza. Una tarde, mientras salaba un trozo de conejo para conservarlo, Kyle volvió a hablar. «Tu hombre», dijo, señalando el entorno rústico de la cabaña. «¿Dónde está?» «¿Murió?», respondió Clara sin mirarlo. «Fiebre, hace 2 años». Kyle guardó silencio un largo rato. «Él construyó esto». «¿Sí?» Amos era buen carpintero, pero no sabía nada de la tierra. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Clara. «Esta tierra es dura». «La tierra no es dura», corrigió Kyle con la voz firme. «El hombre trae la dureza». La miró, esta vez directamente. «¿Por qué sigues aquí?». La pregunta la descolocó. Era la misma que ella misma se hacía en cada noche silenciosa. «No tengo a dónde ir. Esto es lo único que tengo». «Tú me ayudaste», dijo él, sin tono de agradecimiento, como quien enuncia un hecho que aún intenta entender. «El sheriff te mataría por esto. Tu gente te rechazaría». «¿Por qué?». Clara al fin lo miró. Sentía un nudo apretándole la garganta. La verdad dolía más cuando se decía en voz alta. «Porque cuando estabas tirado en mi porche», susurró, «¿te vi tan solo? Como yo me siento». La confesión se quedó suspendida entre ellos, desnuda, vulnerable. En los ojos oscuros de Kyle brilló algo nuevo, una comprensión profunda, como si pudiera ver dentro de ella sin tocarla. Él, el fugitivo. Ella, la viuda olvidada, ambos desechados por un mundo que no los quería. Una semana después, Clara tuvo que ir a Redemption Gulch por provisiones. Ya no quedaba casi harina ni sal. Los frijoles estaban contados. Y el solo pensar en ir le revolvía el estómago. «No vayas», advirtió Kyle. «Granger estará vigilando». «Tengo que hacerlo», dijo ella decidida. «No queda nada para comer. Tendré cuidado». Enganchó a Dusty al carromato viejo y partió bajo el sol pesado del mediodía. Apenas llegó al pueblo, lo notó. El ambiente ya no era de indiferencia. Era de hostilidad. Miradas clavadas en su espalda la seguían desde que bajó del carromato hasta la tienda de Etta Miles. Mujeres que antes la saludaban con un gesto, ahora se dieron vuelta. Etta, dueña del negocio y chismosa mayor del pueblo, la recibió con una sonrisa dulce que no alcanzaba sus ojos fríos. «Clara, querida», dijo inclinándose sobre el mostrador. «Estábamos tan preocupados por ti después de la tormenta. El sheriff mencionó que había pasado por tu casa, un lugar tan solitario. Puede pasar cualquier cosa». La insinuación cortó como cuchillo. Clara mantuvo el rostro firme, con una cortesía cansada. «El señor proveerá, Etta». «¿Ah, sí?». Los ojos de la mujer se entornaron. «Veo que compras mucha harina y café. No recordaba que tomaras café desde que falleció Amos». «Le tomé el gusto», mintió Clara sintiendo las mejillas arder. Pagó en silencio, sus manos temblando al contar las últimas monedas. Podía sentir cómo todos en la tienda la miraban cuando cargaba el carromato.
Silas Granger salió de su oficina al otro lado de la calle. No se acercó. Solo la observó, con los brazos cruzados y la mirada como plomo. Se quedó ahí, sin moverse, con los brazos cruzados, observando cada gesto de ella. Su mirada era un peso físico, una promesa muda de represalias. El mensaje era claro. Lo sabemos. Te vigilamos. Solo esperamos el momento. El camino de regreso fue un tormento. Cada sombra en la vereda parecía esconder una amenaza. Cuando al fin divisó el hilo de humo saliendo del techo de su cabaña, la oleada de alivio fue tan intensa que por poco se derrumba de rodillas. Kyle Redhawk la esperaba en la puerta. Tomó los costales pesados sin decir una palabra, el rostro serio. Había visto cómo temblaban sus manos. Esa noche, mientras Clara Boone se quedaba mirando las brasas, él se sentó en el suelo cerca de su silla. Su voz era baja, como un susurro de montaña. «Mi nombre no es solo Kyle», dijo. «En la lengua de mi pueblo, me llamo Binley Cleany». «¿Qué significa?», preguntó ella, sin apartar la vista del fuego. «El que ve más allá». Las llamas bailaban en sus ojos. Su voz tenía el peso de algo sagrado. Los mineros en Silver Creek tomaron algo que pertenecía a un sitio sagrado, donde habitan los espíritus de nuestros ancestros. Una piedra con los signos de nuestra creación. No montamos por oro. Fuimos a recuperar lo que es nuestro. Ellos dispararon primero. Clara comprendió que le estaba entregando un regalo, un fragmento de su verdad. No era un asesino cualquiera el que había salvado. Era un hombre que peleaba por su alma y por la de su gente. «Yo veo más allá de la piel quemada por el sol de una viuda», añadió él con voz intensa. Se giró y la miró de frente. «Veo una mujer con el corazón de una guerrera. Has luchado tus propias batallas, has enfrentado al enemigo en tu puerta, y no parpadeaste». Clara contuvo el aliento. Nadie la había llamado guerrera. Amos la llamaba su flor frágil. El pueblo solo la conocía como la pobre viuda Boone. Pero este hombre, perseguido, exiliado, veía en ella una fuerza que ella misma había olvidado. A la luz titilante de la chimenea, rodeados por un mundo que no los quería, algo nuevo y frágil, empezaba a nacer entre los dos. Con la herida de Kyle ya cerrada, una tensión distinta empezó a colarse en la cabaña. Él era como un felino enjaulado, demasiado vital para un espacio tan pequeño. Pasaba horas mirando por la ventana hacia los cerros distantes, con una melancolía profunda en la mirada. Clara sabía que pronto tendría que irse, pero la idea de quedarse sola de nuevo era una herida que no quería abrir. Habían creado una rutina que se sentía, por momentos, como un hogar. Kyle le enseñó a leer la tierra, qué plantas curaban, cuáles envenenaban. Le mostró cómo moverse sin dejar rastro, cómo entender el canto de los pájaros como advertencia. Ella, a cambio, le leía en voz alta de la vieja Biblia que guardaba junto a su cama. No por fe, sino por las historias. A él le fascinaban sus relatos de exilio y redención. Una noche le dio un regalo. Era un pájaro tallado a mano, hecho con madera de enebro. Las líneas eran simples pero perfectas. «Para la mujer que alimenta a los pájaros», dijo él, aludiendo a los trozos de pan que ella dejaba cada mañana. Los dedos de Clara temblaron al recibirlo. Era el primer obsequio desde la muerte de Amos. «Es precioso», susurró. «En mi tribu», explicó Kyle. «Cuando un hombre da una talla a una mujer, es porque ha visto su espíritu. Es un acto de honor». El silencio entre ellos se volvió denso. Él alzó la mano, como para tocarle el rostro, pero la dejó caer. Entre sus mundos aún existía una grieta de idioma, sangre y dolor. Y la traición llegó desde donde menos lo esperaba. Cyrus Blackstone, el herrero de Redemption Gulch, viudo también, siempre había sido amable con ella. Le cambió las cerraduras a Dusty sin cobrar cuando Amos falleció. Siempre le ofrecía un precio justo. Una tarde, Cyrus salió a cazar venado cerca de los matorrales que bordeaban la propiedad de Clara. Rastreador experto,
Se detuvo de golpe al ver un hilo de humo delgado, casi invisible, elevándose desde una quebrada detrás de la cabaña. No venía del techo. Era una fogata pequeña, disimulada con cuidado. La clase de fuego que enciende un fugitivo. Cyrus no era un hombre malicioso, pero sí pragmático. Sabía lo que se decía de Kyle. Sabía que Silas Granger sospechaba de la viuda. Pensó en la recompensa, pero más que eso, pensó en el orden del pueblo. Proteger a un renegado podía incendiar todo el territorio. Consumido por la culpa, montó de nuevo y regresó al pueblo. Fue directo a The Copper Creek Law y le contó al sheriff lo que había visto. A la mañana siguiente, Kyle revisaba sus trampas en el bosque, cuando un destello metálico en la cima de la colina lo hizo congelarse. Se deslizó de inmediato entre los enebros como una sombra. Se echó al suelo, los ojos escudriñando el horizonte. Era una patrulla. 6 jinetes, liderados por Granger, avanzaban con lentitud, con intenciones claras hacia la cabaña. Kyle corrió. Sus mocasines no hacían ruido sobre la tierra seca. Entró de golpe en la cabaña, con los ojos bien abiertos, cargados de urgencia. «Vienen», dijo con la voz tensa, baja. 6 hombres. Desde el este. El rostro de Clara Boone se puso blanco como una sábana. Había llegado el momento que tanto temía. «¿Qué hacemos?», susurró, llevándose las manos a la boca. «Me voy», respondió con calma. Agarró su carcaj y el arco con una determinación tranquila. «Sal afuera, actúa normal. Estabas en tu huerto, no viste nada. ¿A dónde irás?» «A las montañas negras, con mi gente». Se detuvo un segundo en la puerta y la miró. En sus ojos brillaba una mezcla feroz de decisión, y algo más hondo, más triste. «Fuiste valiente por mí, Clara Boone. No lo olvidaré». «Kyle», comenzó ella con la voz entrecortada. Por primera vez, él la tocó. Rozó suavemente su mejilla con los dedos. Fue un gesto que hablaba de despedidas, de promesas ahogadas por mundos distintos. «Volveré». No era una pregunta, era un juramento. Y luego se esfumó por la parte trasera de la cabaña, desapareciendo en el barranco como si la tierra misma lo hubiera tragado. Clara obligó a sus piernas a caminar. Salió al jardín, sus pasos pesados como plomo. Se agachó junto a su huerto raquítico. Tomó la pala con manos tan temblorosas que apenas podía sostenerla. Escuchó a los caballos antes de verlos. Silas Granger y su grupo llegaron como una tormenta a su pequeño terreno, rodeando la cabaña. «Señora Boone», bramó el sheriff al desmontar. «Sabemos que está aquí. Lo tenemos todo rodeado. Entréguelo ahora y quizás sea más fácil para usted». Clara se levantó despacio. Su rostro era una máscara pálida. «Sheriff, no sé de qué me habla». «No se haga la tonta, mujer», rugió él con la cara morada de ira. Él y Boone y los demás ya tenían los rifles apuntando. Cyrus Blackstone lo había visto, dijo el sheriff. «Ya basta de juegos». La empujó a un lado y entró a la cabaña con 2 hombres más. Revolvieron todo, la cama, los pocos objetos que tenía. No hallaron nada. El caldo de conejo estaba frío en la olla. La pequeña talla del pájaro yacía en el suelo, ignorada entre el caos. Granger salió furioso. «Él estuvo aquí, lo huelo». Agarró a Clara por el brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. «¿Dónde se fue?» «Le digo que no sé de qué habla», contestó ella, con voz temblorosa pero firme. Sus ojos no se apartaron de los del sheriff, aunque el miedo le hervía por dentro, junto a una rabia que no sabía que tenía. «Mentira», escupió él, empujándola con desprecio. «Traidora a tu propia gente. No lo atrapamos hoy, pero lo haremos, y cuando lo tengamos, sacaremos toda la verdad, y luego volveremos por ti». Montó su caballo, y su mirada le prometía desgracia. «Ahora estás sola, señora Boone. A ver cómo te va con ese corazón que ama apaches». La partida se alejó a galope, dejando atrás polvo, silencio y ruinas.
El silencio era más denso que nunca. Él se había ido. Y ahora el secreto estaba al descubierto. Clara estaba verdaderamente sola. La promesa de su regreso se sentía como una brasa agonizante en el frío desolado de lo que venía. Pero la partida de los jinetes no era un final. Era el comienzo. El inicio de la prueba de fuego de Clara Boone. Una lenta y cruel condena impuesta por la misma comunidad a la que alguna vez, aunque fuera por un hilo, perteneció. Silas Granger, furioso por haber fallado, cumplió su amenaza. No podía encarcelarla, no tenía pruebas, pero podía destrozarla públicamente. La historia voló como pólvora por Redemption Gulch. La pobre viuda Boone era una amante de indios, una traidora que protegía a un renegado. La narrativa era fácil de digerir, cruel y simple. Había elegido a un salvaje antes que a los suyos. Cuando volvió al pueblo, el rechazo fue total. Nadie la miró a los ojos. Las puertas se cerraban cuando pasaba. Al entrar al almacén de Etta Miles, el silencio se hizo denso. Etta estaba tras el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada fría como piedra. «Aquí no servimos a los tuyos», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Etta, necesito harina», suplicó Clara, con las mejillas encendidas por la vergüenza. «Tu dinero no vale aquí. Lárgate». Fue obligada a irse sin nada. Las miradas y los cuchicheos la siguieron como piedras al alma. En la herrería, Cyrus Blackstone ni siquiera la miró. Su martillo golpeaba el yunque con furia contenida. Él la había delatado. Y su culpa se había convertido en desprecio. La soledad de Clara era ahora total. Era una isla solitaria en un mar de hostilidad. El verano dio paso a un otoño seco y crujiente. Y sus provisiones comenzaron a escasear. El huerto se marchitó. No sabía cazar, y las trampas que intentó armar según las indicaciones de Cale Redhawk no atraparon ni una sola criatura. El hambre se convirtió en una sombra constante, un zumbido que no la dejaba en paz. Las noches se alargaban, se volvían más frías. Partía su propia leña, los músculos adoloridos y las manos cubiertas de ampollas. Remendaba el techo, luchaba contra el viento inclemente y trataba de no ahogarse en la desesperanza. La cabaña, que antes fue refugio, ahora se sentía como una cárcel. El silencio entre aquellas paredes ya no era paz. Era un vacío que gritaba, lleno de la ausencia de Kyle y el eco de su promesa. Volveré. Esas palabras se convirtieron en su oración, una plegaria frágil que murmuraba a la oscuridad. Pero cuando la primera nevada cubrió las cumbres de las Black Range, la esperanza empezó a parecer un juego de tontos. ¿Por qué regresaría? Él era libre, estaba con los suyos. ¿Por qué arriesgaría su vida por una mujer blanca solitaria, que quizás no significaba nada para él? Su tiempo juntos empezó a parecerle un sueño, una ilusión nacida del miedo y la soledad. El invierno cayó con brutalidad sobre el territorio. Una tormenta enterró su cabaña bajo la nieve por una semana. Sobrevivió con frijoles secos y agua de nieve derretida. Su mundo se redujo a 4 paredes y el aullido del viento. Adelgazó. Su ropa colgaba floja sobre su cuerpo. La fortaleza que la había sostenido se iba desmoronando, día a día, como hielo que se quiebra bajo los pies. Se estaba apagando, como un fantasma atrapado en su propia vida. Una tarde helada de finales de enero, le quedaba un puñado de frijoles. El montón de leña estaba casi acabado. Un frío cansado y profundo se le había instalado en los huesos. Un frío que nada tenía que ver con el clima. Sentada en su mecedora, envuelta en cada manta que poseía, miraba por la ventana aquel paisaje blanco e interminable. Pensaba en Amos Boone, en sus sueños ingenuos de prosperar en el oeste. Pensaba en su familia en Ohio, que seguro la daban por muerta. Pensaba en Kyle, en sus ojos oscuros, intensos, en la caricia de su mano sobre su mejilla. ¿Valía la pena esto? Esta lenta extinción, esta soledad absoluta. Por primera vez, pensó en rendirse.
Podía dejarse ir, dejar de luchar, dejar que el frío la envolviera para siempre. Sería un final silencioso, un susurro que se disolvía en la tierra que ya le había arrebatado todo. Perdida entre el hambre y la desesperación, un movimiento en la cresta lejana captó su atención. Al principio pensó que era un espejismo, un truco de la mente agotada, pero entonces cobró forma. Era un jinete, y luego otro, y otro más. Una hilera de figuras emergía del bosque, recortadas contra la nieve. No eran del pueblo, no eran una patrulla del sheriff. Eran guerreros. Sus caballos fuertes, sus respiraciones formando nubes en el aire gélido. Llevaban pieles de lobo y lanzas decoradas con plumas de águila. Avanzaban con una calma firme, casi sagrada. Era aterrador y hermoso. Al frente cabalgaba un hombre erguido, más alto que el resto. Desde esa distancia supo que era él. Kyle. Su corazón, que parecía dormido, latió con una fuerza que la dejó sin aliento. Había cumplido su promesa. Había regresado. Pero no venía solo. Venía con sus guerreros. Miró a los jinetes, luego al humo que se elevaba desde Redemption Gulch. Un miedo helado reemplazó su breve alegría. Él no volvía por ella. Volvía por guerra. Y ella estaba justo en su camino. El pueblo vio a los jinetes al mismo tiempo que Clara Boone. El repicar frenético de la campana de la iglesia cortó el aire. Un sonido reservado para incendios o ataques. La gente salió del salón y de la tienda con el rostro pálido por el terror. Era su peor pesadilla. Una partida de guerra chiricahua acercándose al pueblo sin defensa. Silas Granger corrió a organizar lo poco que tenía, gritando órdenes a un puñado de hombres temblorosos con los rifles torpes en las manos. «Han venido por la mujer», gritó alguien. «Es culpa suya». Pero los guerreros no se dirigieron al pueblo. Lo rodearon sin pausa, con rumbo fijo hacia la cabaña solitaria en la llanura. Se deslizaron como un río que forma un círculo silencioso sobre la nieve. Solo se oía el tintinear de las riendas y el resoplar de los caballos. Clara permanecía inmóvil en su porche, la vieja Winchester colgando débil entre sus manos. Estaba rodeada. No había escape. Vio a Kyle desmontar con movimientos firmes, seguros. Ya no era el herido que ella había cuidado. Vestía piel de gamuza ceremonial, bordada con cuentas y plumas. Llevaba una lanza. Era un jefe, un líder. Se acercó caminando, sus mocasines no hacían ruido sobre la nieve. Se detuvo a pocos pasos del porche. Sus ojos oscuros se clavaron en los suyos. En ellos vio los meses transcurridos. La promesa cumplida, el dolor soportado. «Clara Boone», dijo él, su voz clara en el aire frío y quieto. Detrás de él, dos guerreros traían una hilera de caballos. No eran los mustangs delgados de los Apache, sino razas americanas fuertes y bien cuidadas, tomadas enredadas. Otro guerrero dejó en el suelo una pila de mantas gruesas, de colores vivos, tejidas con esmero. Clara miró esas ofrendas, confundida. Aquello no era un ataque, era otra cosa, algo formal, casi sagrado. «¿Qué es esto?», susurró con la voz temblorosa. «¿En mi cultura?», explicó Kyle Redhawk, sin apartar la vista de su rostro. «Cuando un hombre elige a su compañera, debe demostrar que puede cuidarla. Debe mostrarle a su familia y a su tribu que será honrada, que nunca volverá a conocer el hambre ni el frío. Esto es el precio de la esposa». La frase la golpeó como si fuera un puñetazo. Su compañera. Precio de esposa. Su mente dio vueltas. No había venido por venganza. No había venido a quemar el pueblo. Había venido por ella. «No tengo familia a quien ofrecerlo», balbuceó, abrumada. «Tú eres tu propia familia», respondió él, con una ligera sonrisa. «Eres un clan de una sola. Te lo ofrezco a ti». Dio un paso más cerca. «Te dije que vi en ti el corazón de una guerrera. Mi gente necesita a una mujer con ese corazón. Yo necesito a esa mujer. Te ofrezco un lugar a mi lado,
un lugar en mi tribu, en mi hogar. Serás mi esposa, honrada sobre todas las demás. Era una decisión imposible, como sacada de un cuento, no de la dura realidad en que vivía. Ir con él significaba dejar todo lo que conocía, adentrarse en un mundo que los suyos consideraban salvaje y sin Dios. Rechazarlo era quedarse, enfrentarse al hambre segura o a la ira creciente del pueblo. Y como si el destino respondiera, una nube de polvo y nieve se levantó desde el camino al pueblo. Silas Granger y una docena de hombres armados venían galopando. Sus rostros estaban tensos, decididos. No pensaban permitir que esto ocurriera. ¿Ves?, dijo Kyle, suave. Sus ojos seguían fijos en ella, aunque ya sentía la amenaza acercándose. Tu mundo te ha rechazado. Vienen no para salvarte, sino para poseerte, para castigarte por atreverte a ver a un hombre donde ellos solo ven a un demonio. Alargó su mano. Mi mundo te ofrece un hogar. La decisión es tuya, Clara, pero debes tomarla ahora. Los caballos se detuvieron a 20 pasos, los rifles alzados. El rostro del sheriff era un retrato de furia e incredulidad. ¡Eh!, gritó Silas Granger con voz quebrada por el frío. ¡Aléjate de él! ¡Vuelve aquí ahora! Clara miró del rostro retorcido del sheriff a la mano extendida de Kyle. Vio su futuro en dos caminos distintos. Uno regresando a Redemption Gulch, a una vida de sospechas y soledad. El otro, hacia lo desconocido, hacia el corazón del desierto con un hombre que apenas conocía, pero que la había visto y honrado como nadie. Su decisión no vino de la lógica, sino de un lugar más profundo, desde esa parte suya que había estado hambrienta, no solo de comida, sino de respeto, de conexión, de vida. Había sido la viuda pobre Boone durante demasiado tiempo. Con lentitud, dejó el rifle Winchester sobre el porche. Respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones y bajó los escalones. Puso su mano fría y temblorosa dentro de la fuerte y cálida de Kyle. Un rugido de furia brotó de la partida. «Está con él, la traidora». Kyle le apretó la mano. No miró al sheriff. Solo la miraba a ella. «¿Estás segura?», preguntó con voz baja. «No hay nada a qué volver», dijo ella, firme. Y con eso, selló su destino. En el momento en que Clara tomó la mano de Kyle, el mundo pareció dividirse en dos realidades distintas. Una, la existencia fría y dura que siempre había conocido, representada por el rostro rojo de furia de Silas Granger y sus hombres. Sus rifles, tan seguros hace un momento, ahora titubeaban. La otra realidad era la firmeza cálida de la mano de Kyle en la suya, un ancla silenciosa y sólida en medio del caos. El silencio se hizo total, roto solo por los resoplidos de los caballos, y el suspiro entrecortado de Eli Boone, apenas un muchacho, con ojos grandes de confusión que reflejaban el torbellino interno de Clara. Silas fue el primero en romper el hechizo, rugiendo con incredulidad. ¿Eso es todo entonces? ¿Prefieres a esa escoria antes que a los tuyos, después de que mató a nuestra gente? Las palabras querían herir, hacerla retroceder a su lugar asignado. Pero Kyle Redhawk respondió con una calma resonante que cortó la rabia como navaja. Tu gente murió porque robaron de un lugar sagrado y dispararon contra hombres que solo venían a recuperar lo que es suyo. Eligieron su lucha. Tu problema es conmigo, sheriff. No con ella, dijo Kyle Redhawk, girando apenas su postura para colocarse entre Clara Boone y la partida de hombres armados. Era un escudo humano. Pero escuchen bien, añadió. Su voz bajó, pero su mirada se afiló como navajas. Ella está bajo mi protección ahora. Es india, es del pueblo. Lastimarla es declarar la guerra a los Chiricahua. Y esa es una guerra que no sobrevivirán. No era una amenaza vacía, era un hecho. Y su peso cayó como piedra sobre los hombres. No eran soldados. Eran hombres que vendían cueros, herraban caballos y sembraban maíz en tierra seca. Tenían familias.
La emoción de perseguir a una fugitiva se convirtió en terror al imaginar su pueblo reducido a cenizas, sus nombres convertidos en advertencia. Miraron a la línea de guerreros detrás de Kael, hombres nacidos del polvo y las montañas, con rostros marcados por guerra y hambre. Y vieron su propia muerte. Clara sintió el cambio en el viento antes que nadie. El coraje se transformó en cálculo. La pelea había terminado antes de comenzar. Ese era el mundo de Kael, y esas sus reglas. Con el enfrentamiento resuelto, Kael volvió su mirada hacia ella. Caminó hasta una yegua negra de pelaje brillante como obsidiana. La silla era una obra maestra que fusionaba diseño apache y mexicano, hecha para resistir viajes largos. Colocó sus manos fuertes sobre la cintura de Clara. Por un instante, ella recordó al hombre herido que había cuidado en su cabaña. Ahora, él la levantó como si no pesara nada y la colocó sobre el lomo del animal con una ternura imponente. Era una declaración ante todos. Ella le pertenecía. Ya no era parte del pueblo blanco. Ahora era de él. Montó su propio corcel gris, un animal imponente que parecía contener un trueno en el pecho. Tomó las riendas de la yegua de Clara y dirigió una última mirada al sheriff Silas Granger. No había odio ni compasión en sus ojos, solo distancia, una que nadie podría cruzar. Kael lanzó un grito agudo, firme. No era un llamado a la guerra, era un adiós. Los guerreros apache giraron sus caballos al unísono, sin caos, sin prisa, como aves danzando en el cielo. Rodearon a Kael y Clara, formando un escudo viviente de músculo, sangre y decisión. Avanzaron con paso firme. No era una retirada, era una procesión. Dejaban atrás la tierra de los hombres pequeños. Clara no miró atrás. No daría a Silas ni al pueblo la satisfacción de verla dudar. Ni siquiera miró la cabaña donde había enterrado a su esposo y donde había devuelto a la vida a un guerrero. Ese capítulo estaba cerrado, una historia leída, un libro cerrado. Solo miró al horizonte, vasto, salvaje. El viento cortaba su rostro como navaja, pero por primera vez en años. No era un enemigo, era una limpieza, un nuevo comienzo. Cabalgaba lejos de la muerte lenta de su vida anterior y hacia algo desconocido, pero lleno de vida. La jornada fue larga, y cuando el sol empezó a caer, tiñendo la nieve con pinceladas de oro y sangre, comprendió lo que realmente había hecho. Miró a su alrededor. Los guerreros eran como estatuas en movimiento, atentos, silenciosos. Uno de ellos, un hombre mayor con rostro de piedra, la miró. No sonrió, pero asintió con lentitud. Un gesto de respeto. No seguían solo a su jefe, escoltaban a su elegida. Horas después, al teñirse el cielo de violetas, Kael detuvo los caballos. Habían subido alto. Estaban sobre una cresta con vista a un valle cubierto de bosques, rodeado por mesetas rojas. El aire era frío, pero sereno. Él desmontó y fue hacia ella. Clara estaba adolorida. Las piernas le temblaban tras tantas horas de cabalgar. Kael la ayudó a bajar, sus manos firmes pero suaves. «Esta es nuestra tierra», dijo. Su voz era un susurro profundo en medio del silencio eterno. Extendió su brazo, señalando el valle, el corazón del clan Choconen. «Aquí estarás a salvo». Ella miró. Las primeras fogatas ya brillaban entre los wikiups, como estrellas caídas. De fondo, una canción de cuna flotaba en el viento. El lugar vivía, respiraba, pero no era su hogar. La belleza del momento le provocó miedo. «Kael», murmuró, la voz apenas aire. «No conozco sus costumbres, no hablo su lengua». Miró sus propias manos pálidas. Su vestido gastado contrastaba con la piel curtida de él, con sus cuentas y cuero. «Seré una extraña, una enemiga». Él la escuchó. No la interrumpió. Entonces tomó su mano. Sus dedos acariciaron los nudillos de ella. «¿Mi nombre?», dijo con ternura. «Es Binley Cleany, el que ve más allá».
La giró hacia él y la obligó a mirarlo a los ojos. Cuando te miro, no veo a una mujer blanca. Veo a la mujer que arrastró a un enemigo sangrante bajo la tormenta, la que enfrentó el rifle del sheriff para protegerlo, la que dejó caer su única arma y se alejó de todo lo que conocía por un futuro que no podía imaginar. Él dio un paso más cerca, su calor reconfortante en el aire que empezaba a enfriarse. Mi pueblo honra el coraje por encima de todo, dijo con voz firme. Hoy te vieron. Vieron cómo desafiabas a los hombres que te expulsaron. Vieron cómo elegías tu propio camino. El respeto ya es tuyo, Clara. No es algo que debas rogar, es algo que te has ganado. Una sonrisa rara, genuina, le curvó los labios, arrugando las comisuras de sus ojos y suavizando su rostro serio. Aprender nuestras costumbres, nuestro idioma, eso vendrá. Ese será nuestro viaje juntos. Yo seré tu maestro, y tú no serás una paria. Hizo una pausa. Su voz bajó hasta volverse un susurro íntimo. Serás mi esposa. Ella miró su rostro sincero y luego al valle de luces abajo. Era un mundo extraño, ajeno, lleno de costumbres desconocidas, y de un pueblo cuya historia estaba manchada de sangre enfrentada a la suya. Pero ese mundo la había elegido. Le había ofrecido un lugar cuando el suyo la dejó morir. Por primera vez desde que Amos Boone exhaló su último aliento, Clara Boone sintió una chispa de esperanza real, un calor en el pecho que nada tenía que ver con el fuego. Su pasado era un fantasma, una sombra solitaria en una llanura desierta, pero su futuro estaba allí, en el corazón de la nación apache, bajo un cielo de estrellas desconocidas, al amanecer de una vida nueva e inimaginable. La historia de Clara Boone y Kyle Red Hawk no es solo un relato del viejo oeste. Es una historia sobre las fronteras que trazamos entre personas y el valor que se necesita para cruzarlas. Es un testimonio de que a veces, los actos más valientes no ocurren en un campo de batalla, sino en una elección silenciosa y desesperada tomada en una cabaña solitaria. El viaje de Clara, de viuda olvidada a esposa honrada de un jefe guerrero, nos recuerda que la fuerza, el amor y el respeto pueden florecer incluso en los paisajes más implacables, desafiando los prejuicios de todo un mundo. Demuestra que a veces el hogar no es el lugar de donde vienes, sino el lugar donde por fin te eligen. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.